Amigos de los tiempos, bienvenidos nuevamente a este ciclo de entrevistas que tenemos en este año 2025. El diario Número de los Cochabambinos tiene una vez más la presencia de un periodista deportivo destacado, de larga y dilatada trayectoria y además director del programa Codebol y presidente del Círculo de Periodistas Deportivos de Cochabamba. Estamos junto a Eduardo Arévalo. Eduardo, bienvenido a los tiempos. Gabrielito, gusto de saludarte. Muy buenas tardes y un placer estar nuevamente con el número uno, Los Tiempos, en Bolivia. Muchas gracias, don Eduardo. Hoy tenemos que hablar sobre un tema bastante difícil y complicado. El fútbol cochabambino, el fútbol nacional, se ven asombrados con algo que ya era un secreto a voces, que se había dilucidado días atrás, pero que creo que a muchos les costaba creer y que afectaba, de cierta manera a Aurora, pero hoy se ha dilucidado el tema Gabriel Montaño. Ahora él admite, según el acta de la declaratoria presentada ante el Tribunal de Disciplina Deportiva, que él no se llama así, sino que es Diego Hernán, y que además tiene una edad distinta a la que él demostró. ¿Qué se puede sacar de esto, Eduardo, en conclusión? Porque es un tema muy difícil, ¿no? Primero, yo lamento por la persona, antes que el jugador, por la persona, en este caso Diego, porque lamentablemente, seguramente por algún tipo de circunstancias, por querer jugar al fútbol, porque él conocía seguramente sus propias cualidades técnicas, acudió ante una persona, un abogado que ya ha fallecido, creo, ¿no? Que ya ha fallecido. Y bueno, pues falsificó los documentos, sacó una cédula de identidad con el nombre de Gabriel Montaño y no como el de precisamente Diego, ¿no? Entonces, lamento mucho porque él es sujeto, obviamente, de un castigo, ¿no? No podrá jugar y probablemente que el asunto llegue hasta la justicia ordinaria, que es lo peor del caso. Por eso que yo lamento muchísimo lo que le pasa a Diego, no Gabriel, Diego, porque él ha admitido la culpabilidad, que no tiene 19 años, eso declaró en la declaratoria indagatoria que sostuvo ayer ante el Tribunal de Disciplina Deportiva, ¿no? Entonces eso está claramente establecido y será sujeto de acuerdo a del Código Disciplinario a la sanción que corresponde, ¿no? Correcto, Eduardo. Puede ser 2 a 4 años, indica el artículo 93, si es que se encuentra una culpabilidad de la persona. En este caso, él ya asumió una culpa, él aceptó tener la responsabilidad, pero obviamente no hay una responsabilidad totalmente de él, sino de una persona que él atribuye en la declaratoria, que es un abogado que ya falleció, que es lo que precisamente hablábamos, pero además él, un punto clave, ¿no?, para que la gente esté tranquila, no le da ningún tipo de culpabilidad ni responsabilidad ni a los dirigentes ni al Club Aurora. Yo creo que la parte sustanciosa, la parte de fondo es esa, porque el asunto no viene solamente en la época de Jaime Cornejo, incluso en la etapa anterior, cuando era presidente don Bernardo Pavicic, ¿no es cierto? Para entonces ya tenía un documento, tenía un carnet de identidad que le acreditaba con el nombre de Gabriel. ¿Cómo lo obtuvo? Pues de una manera no correcta, no legal, a través de un abogado que ya ha fallecido, ¿no? ¿A quién le vas a hacer ahora el juicio? ¿Al fallecido? No. Entonces, la parte de fondo es esa, que él dice: yo no inculpo al Club Aurora, a ningún dirigente, porque desconocían. Entonces, en ese orden de cosas, yo creo que el Tribunal de Disciplina Deportiva, después hablaremos sobre las declaraciones de Jaime Cornejo, no tiene culpa alguna y por lo tanto no tendría que ser sujeto de ninguna sanción, Ahora, claro, el Royal Party, el Real Santa Cruz o algún otro equipo, pues llevan agua a su molina, ¿no? Y dirán, bueno, ahí está, se ha inculpado, etcétera, etcétera. Pero eso es un tema que lo tiene que resolver con toda puntualidad el Tribunal de Justicia Deportiva, porque a partir de hoy en más vienen ya las pruebas de cargo y descargo. Seguramente el propio Daniel tendrá alguna defensa, qué sé yo, alguien lo defenderá, el Royal Party y en su caso también Real Santa Cruz con sus abogados, entonces pondrán sus argumentos y el Aurora como tal también tendrá pues su defensa en las pruebas de descargo a través de un abogado, no precisamente del presidente, ¿no? Porque quienes fueron citados fueron el presidente del Club Aurora como representante legal
y el asesor legal del conjunto de Royal Party, que entre otras cosas me parece fuera de lugar, porque ellos no fueron citados. El lunes no fueron citados a la Federación Boliviana de Fútbol, ni Real Santa Cruz ni Royal Party, no fueron citados. Fueron citados los otros dos, pero ingresaron a la Federación Boliviana de Fútbol. Y a mí me llama la atención esto, ¿por qué estuvieron ahí si no estaban citados? Y claro, el abogado Sergio Romero, en una entrevista que se le hizo a través de Deporte Total, con Total Évalo, dijo, bueno, debe tener unos oídos, qué sé yo, ¿no es cierto?, de largo alcance. Estaban ahí, habían escuchado, ¿no?, que justamente Montaño se inculpaba, ¿no es cierto?, que habían escuchado, pero ¿por qué estaba? Es algo también irregular a mi juicio, porque no fueron citados, ¿no? No fueron citados, ¿no? Ahora, claro, hay que salvar el descenso, Royal Party, hay que salvar la categoría de Real Santa Cruz también, y buscan todos los medios. Pero a la luz de los hechos, no va a ocurrir esto, a mi juicio particularmente, ¿no? Exacto. Eduardo, precisamente en ese punto, ¿no? Creo que si el tribunal termina fallando en contra del jugador y esto acaba acá, Royal Party y Real Santa Cruz que se adscribió también a este proceso recién y fue admitido por el TDD, van a quedar en nada, ¿no? Porque el descenso es deportivo, ellos incluso mencionaban al salir de la audiencia el lunes que iban a buscar la forma de revertir esto, pero no pueden. Un amparo constitucional, ¿no es cierto? Exacto. Y no es posible pensar que puedan llegar a estas instancias, ya no puede entrometerse la justicia ordinaria en temas deportivos, en un tema deportivo de descensos, porque en cancha los dos perdieron legalmente la categoría, y más Royal Party, que lo hizo de una manera bochornosa, ¿no? Con un tema de un abandono de cancha que sigue en periodo de apelación. En discusión, ¿no? Exacto. ¿Qué se puede ahora hacer, Eduardo, con esto? Si sale el TDD, ¿cree que, y me imagino que Royal Party va a apelar al TCA, puede ir hasta el TAS, pero el tema es que si Aurora no tiene una implicación y tampoco un dirigente, no puede haber un castigo mayor a lo que indica el primer punto del artículo 93. No, pero por supuesto. Además, el campeonato ha terminado. No lo puede sancionar, a mi juicio. El campeonato ha terminado. Si hubiera alguna sanción, tendría que ser para el 2025, no para ahora, de ninguna manera. No, por supuesto, no. Entonces yo considero particularmente, si hubiera una sanción, cosa que dudo, al Club Aurora, no es para la participación de la Aurora en el campeonato de la Copa Sudamericana de Fútbol, por ejemplo, ¿no? Eso está claramente establecido, ¿no? Puede haber una sanción posterior, si es que se hubiera, si se tuviera el caso, ¿no es cierto? Pero el Tribunal de Justicia Deportiva, que es la segunda vez que viene de Asunción a Cochabamba, entre otras cosas porque ese estudio jurídico pagado por la Federación funciona precisamente en Asunción del Paraguay, cuando debería haber un Tribunal de Justicia de Bolivia, ¿no es cierto? Para eso hay muy buenos constitucionalistas, penalistas, además abogados profesionales en materia deportiva, ¿no es cierto? Pero tendrá que tomar con pinzas las declaraciones, primero de la parte final del jugador, con que dice que no tenían conocimiento los dirigentes del Club Aurora. Para mí ese es el tema de fondo y no de forma. Perfecto. Ahora hablando también de Jaime Cornejo, él coincide precisamente, ¿no? Cuando él indica que no conocía a Gabriel Montaño, llegó y ya estaba el jugador, era parte de las divisiones menores, que incluso él desconocía el nombre, que no sabía que se llamaba ni siquiera Gabriel o Diego Hernán en este caso, pero sí lo conocía por el apodo de Cayo, ¿no? Que era como todos lo conocen, incluso la prensa deportiva lo hemos conocido precisamente, y desconocíamos el nombre cuando él llegó a debutar. De chico. Ahí cuando íbamos, porque estábamos siempre jugando, pero estaba ahí en el kiosco, y en otros menesteres, lo recordarás de chico, ¿no? Exacto. ¿Qué pasa ahora, Eduardo, con el jugador? ¿Va a seguir esta situación cuando tenga la sanción? Va a ser un calvario seguramente para el futbolista. La familia Celeste también va a lamentar mucho porque es un buen jugador, nadie lo va a tapar, nadie lo va a ocultar, nadie va a decir que no es un buen futbolista. El tema pasa que hubo una infracción a la norma, sí, evidentemente, pero ahora, de ahora en más, ¿qué va a pasar? ¿O qué considera Eduardo Arevalo que va a pasar una vez que se terminen los procesos, se evita el fallo y lo que puede venir más adelante? Yo creo que
para toda sentencia lo que más interesa son las pruebas de cargo y descargo, en cualquier juicio, ¿no? Pruebas de cargo y descargo. Entonces, los demandantes prestarán sus declaraciones con pruebas, ¿no es cierto? Se defenderá el demandado, el equipo de la Aurora. En este caso también tendrá un grupo de abogados para añadir que ellos no tenían conocimiento alguno sobre el tema, sobre la falsificación de los documentos, ¿no? Porque el hecho ocurrió, ¿qué año? No recuerdo. ¿Y cuántos años tenía por entonces Montaño? ¿13, 14? Sí, aproximadamente, unos 12, 13 declarados. Bueno, eso más, ¿no? Es inimputable porque era menor de edad. Pero cuando ya, y con los documentos que tenía el Aurora, documentos que les dio el SAGIP, qué sé yo, entonces ya era mayor de edad. Y la imputabilidad ya cesa, porque ya después era mayor de edad. Entonces puede ser sujeto él de una sustanciación en la vía ordinaria, ¿no es cierto? En el ámbito netamente deportivo yo creo que la palabra del jugador es pues fehaciente, ¿no? Así se pueda argumentar que don Jaime Cornejo haya dicho en algún momento que lo tuvo a Montaño como si fuera dentro de la familia, como una especie de tutor, que doña Sandra estuvo también ejerciendo la función de tutora, por decirte algo, pero eso nada tiene que ver, ¿no es cierto? Absolutamente nada tiene que ver, porque si a ti te presentan, y eso ha debido ocurrir en la Asociación de Fútbol de Cochabamba y en la propia Federación Boliviana de Fútbol, ¿no? Que te han presentado el documento, carnet de identidad, que se llama Gabriel Montaño y no Diego Hernández, ¿no es cierto? Entonces no puede pues investigar. La Federación Boliviana de Fútbol tendría que hacer una investigación de los cientos de miles de registros que tiene el fútbol boliviano, ¿no? Hace fe ese documento, ¿no? Lamentablemente era prácticamente un adolescente cuando ocurrió todo esto, ¿no? Y hay pues también personas interesadas del barrio, qué sé yo, hace estas cosas, y el abogado, ese señor Alberto que ha fallecido, qué sé yo, ¿no? Entonces hay que dejar que el Tribunal de Disciplina Deportiva obre de acuerdo a las pruebas de cargo y descargo. Ese es el elemento fundamental. Bien, para ir finalizando, Eduardo, tiempo de agradecerle por su visita, por compartir su conocimiento con nosotros, con la gente que sigue los tiempos. Este año, ¿qué debería hacerse para evitar cualquier tipo de situaciones así? Por ahí había una propuesta de que exista un convenio Federación Boliviana de Fútbol con el SEGIP para que haya un cruce de datos, de información, para que exista ya un mayor filtro y evitar que hayan dobles certificados, dobles carnets de identidad, porque de hecho no es el único caso que se ha presentado en la historia del fútbol boliviano y tampoco va a ser el último, ¿no? Es un poco difícil, ¿no es cierto? Porque tendríamos que hacer esto con todos los ciudadanos. Con todos los ciudadanos. Tú vas entonces al registro civil y presentas una autenticidad de tu fecha de nacimiento o a lo mejor falsificada. ¿No es cierto? Entonces el registro civil, ¿qué va a hacer? Ve una fecha de nacimiento que puede ser legal y en base a eso te otorga lo que te tiene que otorgar. ¿Y qué pasa si esa fecha de nacimiento está adulterada? ¿Qué va a hacer el registro civil? ¿Va a averiguar a los cientos de miles de ciudadanos? Es un tema difícil. Aquí yo creo que tiene que haber mucha responsabilidad de las personas, mucha responsabilidad de los padres de familia, por sobre todas las cosas, ¿no? De los padres de familia, ¿no? Y en ese orden de cosas también tiene que haber una responsabilidad, por supuesto, de los señores dirigentes, para de alguna manera cuando ven algo que es un poco sospechoso, pues indagar un poco, ver las cosas, ¿no? Pero, insisto una vez más, eso se tiene que corregir bajo todo punto de vista, ¿no? Ocurre en todas partes del mundo, pero más de muchos consuelos de tontos, ¿no? Pero lamentablemente ocurre, ¿no? Y cosas peores en todo caso, ¿no? Pero este es un acto de reflexión, sobre todo para los padres de familia, ¿no es cierto? Para un adolescente que cometió un error, que ahora ya es mayor y que va a pagar una culpa. Y yo me pongo y les digo a los amables oyentes, televidentes, pónganse en la posición de este señor Montaño, pónganse en la posición de él.
Siendo adolescente cometió un error. Ya siendo mayor, ¿cómo va a estar? ¿Cómo va a vivir? Hay que apoyarlo. Hay que apoyarlo. Todos tendrían que apoyarlo. El contorno de la sociedad, él ha cometido un delito, sí, pero cometió un delito cuando era adolescente. Y después, con el tiempo, pues se fue convirtiendo en cosa mayor hasta que se descubrió la verdad por alguna infidencia, ¿no es cierto? ¿No? Alguna infidencia, alguien ha debido decir algo, no sé. Alguien me decía que el boliviano es enemigo del propio boliviano, porque hay un caso de la selección boliviana de fútbol también, ¿no? Y el cochabambino es también enemigo del cochabambino. Ojalá que eso desaparezca, ¿no? Y yo no quiero decir con esto que seamos pasivos ante el delito, no, de ninguna manera. Exactamente, Eduardo. Le agradecemos, Eduardo, por compartir con la gente de Los Tiempos su conocimiento y, por supuesto, por compartir también todo este tema que ha lastimado mucho al fútbol boliviano, y esperemos que también sea un buen precedente para que ya también el fútbol empiece a crecer y a tener un mejor control. Sí, lo único que tenemos que esperar es que el Tribunal de Disciplina Deportiva haga su trabajo, nada más, porque después especular que si le van a quitar puntos, que si no le van a quitar puntos, que esto, que el otro. No, que dejemos al Tribunal de Disciplina Deportiva que emita sus sentencias sobre los elementos fundamentales que son las pruebas de cargo y descargo, que es lo básico para una sentencia. Muchas gracias, Eduardo, y en cualquier momento estaremos nuevamente acá teniendo en Los Tiempos para que podamos hablar de este y otros temas. Al contrario, para mí es un placer estar siempre en el prestigioso matutino Los Tiempos de nuestra capital. Muchas gracias. Ahí estaba Eduardo Arévalo Tineo, presidente del Círculo de Periodistas Deportivos, periodista deportivo de gran trayectoria en Cochabamba, en Bolivia a nivel internacional, y por supuesto director del programa deportivo Codebol. No se olviden, amigos, seguirnos en nuestras redes sociales, nuestra página www.lostiempos.com y en nuestra edición impresa. Soy Gabriel Caero y será hasta cualquier momento. Y no se olvide que este jueves la edición impresa de Los Tiempos trae toda la información sobre este caso y, por supuesto, muchos más en el ámbito deportivo. Gracias.